Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver generalidades de los virus. Este tema es muy importante ya que nos va a ayudar a entender las enfermedades causadas por virus y también su tratamiento. Entonces, los virus no se les considera seres vivos, se les considera partículas inertes porque, primero que todo, no hacen metabolismo, es decir, no producen energía, no degradan macromoléculas y tampoco pueden reproducirse por ellos mismos. Necesitan invadir a una célula, es decir, parasitar, entre comillas, una célula, aprovecharse de sus mecanismos y ahí pueden no reproducirse, sino replicarse. Muy bien. Entonces, entender esto nos ayuda a saber que así no sean seres vivos, su procedimiento va a generar enfermedades. Por eso que tenemos que conocerlos mejor y estudiarlos. Entonces, el virus cuenta con una estructura de, primero, un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, donde está todo su material genético, todo cómo producir las proteínas, y este está recubierto por una cápside de proteína la unión de los dos se llamará nucleocápside, ¿sí? Ahora, los virus pueden o no tener una envoltura, es decir, hay virus con envoltura y virus sin envoltura. Esto es importante porque los virus sin envoltura sobreviven mejor al ambiente, ¿sí? Por ejemplo, el virus de la hepatitis A, ese sobrevive mejor al ambiente y por eso puede estar en agua, contaminar el agua y dar epidemias de gente que tome esa agua. En cambio, los virus con envoltura sobreviven menos al ambiente y son dependientes del contacto de las personas y también de las secreciones. Entonces los podemos dividir a los virus en esos cuatro grupos. Los ADN que no tienen cubierta o ADN desnudos, los ADN cubiertos, los ARN desnudos y los ARN con cubierta. Aquí tengo un cuadro que les puse con los principales ejemplos. Igual aquí les pongo todos los herpes virus porque son un chingo, no voy a poner a los 8, sino ya van a revisar después la familia de los virus herpes. Y eso es muy importante porque mira, el virus de la hepatitis A, al ser desnudo, su transmisión va a ser mediante eso, agua contaminada, o sea, feco-oral. En cambio, la hepatitis B y hepatitis C, como son cubiertos y no sobreviven al ambiente, van a necesitar de secreciones de sangre. Por ejemplo, estos se transmiten por pinchazos de sangre contaminada, por contacto sexual, es decir, van a necesitar de las secreciones para poder pasarse de una persona a la otra. Entonces, también hay las vías de transmisión, es decir, cómo el virus va a pasar de una persona a la otra. Entonces, una forma son las gotitas respiratorias, es decir, que el virus se meta en la secreción normal y mediante un estornudo o la tos pasen en el aire hacia la otra persona. Esa es la una. La otra es la transmisión oral, como ya habíamos mencionado, la hepatitis A, tú te tomas el agua contaminada por el virus y este puede llegar por vía intestinal a la sangre y producir el ciclo vital que ya lo vamos a ver después. También hay la inoculación directa, es decir, el pinchazo, el traumatismo, la picadura de insecto, donde la piel normalmente no le deja pasar al virus, pero algo atraviesa la piel y mete al virus, que sería lo que ya dijimos, una picadura de insecto, un traumatismo que exponga los vasos o una inyección, un pinchazo incidental, por ejemplo. Otra cosa importante es la transmisión sexual. Los virus que se transmiten por el contacto sexual, pero no por la piel, como es el caso del VIH, que este es muy importante sobre todo, o del virus herpes simple. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la transmisión transplacentaria, es decir, que la madre tenga una infección por virus y este virus logre atravesar la placenta e infectar al feto. Esto es muy importante y muy grave también, y por eso es que se hace pruebas de tamizaje. Por ejemplo, la mamá tiene rubiola y no lo sabe, y entonces esta rubiola llega, atraviesa y le causa graves daños al feto. Entonces para eso se hacen pruebas para detectar la rubiola, tratarle a tiempo y evitar que se infecte el feto, ¿sí? Ahora, este es un resumen sobre el ciclo vital del virus, que en realidad no sería ciclo vital porque no está vivo, pero bueno, ustedes entienden. El primer paso es la adherencia, es decir, el contacto que tiene el virus con la membrana de la célula hospedera. El virus entra en contacto, se llama adherencia. El segundo paso es la penetración, donde ingresa a la célula. El tercer paso es la pérdida de la cubierta, o sea, se pierde esta proteína para dejar libre al ácido nucleico. El ácido nucleico se va a combinar con la célula hospedera, con el de la célula hospedera, para que la célula hospedera piense que es propio y también sintetice ARN mensajero de este genoma, haciendo entonces que lleve este ARN mensajero a los ribosomas sinteticen las proteínas de la cápside, es decir, los capsómeros, y que luego esto se une con el material genético, haciendo que el material genético y la cápside formen nuevos virus que finalmente por el último paso, que es la liberación, se libere y haciendo que entró un virus y salieron muchos. Este es el ciclo. Estos son los 6 pasos para que los copien en el cuaderno en algún lado, para que lo recuerden. Estos son los 6 pasos y vamos a especificar cada uno.
Entonces, en cuanto a la adherencia, tenemos que los virus tienen proteínas específicas que permiten ser compatibles con proteínas de la célula hospedera, haciendo que estos sean un poquito, tengan un tropismo por determinados tipos de célula. Por ejemplo, los virus de la gripe, es decir, la influenza A, B, C, se unen al ácido siálico sobre las glucoproteínas. El virus de la rabia se utiliza el receptor de acetilcolina del músculo y del nervio para poder ingresar. El virus de VIH utiliza el CD4, el receptor CD4 no solamente de las células T, sino de todas las células del sistema inmune que porten este receptor, haciendo que este virus sea tan invasivo y tan molesto. El virus de Epstein-Barr, que es un herpes virus, este se une al C3D de los linfocitos B. Y así tenemos un sinnúmero de ejemplos que permiten que los virus tengan una preferencia por determinados tejidos. Ahora, en cuanto a penetración, el virus puede penetrar en la célula de tres maneras. La primera es una translocación directa, es decir, como lo podemos ver aquí, este es un virus no cubierto que ingresa así, sencillo. La otra es la función de las membranas. Esto aplica para todos los virus que tengan cobertura, o sea, no para los desnudos, donde como el material de la superficie es el mismo, solamente se fusiona para generar esta abertura y que la nucleocápside del virus ingrese a la célula. Y la tercera es el fagosoma, que la célula hospedera fagocita al virus con todo y cápsula, y cubrimiento, perdón, y luego este virus dentro de la célula se libera de este fagosoma y puede ser invasivo. Ahora, este es un resumen de los otros puntos. Aquí ya tenemos que la adherencia, la penetración. Después de eso, tiene que haber el tercer paso, que es la pérdida de la cubierta. Este pierde la cubierta, el material genético se riega dentro del hospedero. El hospedero hace ARNM viral para pasarlo a los ribosomas, sintetizar todo lo que necesita. Esto ya lo vimos. Un ensamblado donde se unen todos los capsómeros para generar las nucleocápsides, y finalmente una liberación, que la liberación puede ser por gemación, es decir, síntesis de cobertura cuando hablamos de virus cubiertos, o muerte de la célula por citólisis, o sea, es muerte de la célula en los virus que no tienen cobertura, es decir, la célula se llena tanto de virus que ya no es viable, ya no funcionan bien sus sistemas y entra en apoptosis y se muere. Ese es los pasos del ciclo, ¿sí? Ahora, tenemos que cuando hay una infección, una enfermedad por virus, hay varios tipos de infección celular. La primera es la abortiva, es decir, el virus logra entrar a la célula, pero no puede replicarse, es decir, tiene alguna falla, tiene alguna mutación, tiene alguna falla genética que no le permite. La otra son las infecciones líticas. No, qué pena, aquí puse lírica, no, es lítica con T. Estas son las infecciones que matan a la célula. Les pongo un ejemplo, el virus de la polio o el virus de la gripe. Estos virus atacan a las células epiteliales, ingresan y, como les dije antes, se llena la célula de tantos virus, la célula se vuelve inviable y se muere y libera a todos los virus que se reprodujeron. Y la otra es la persistente. La persistente es cuando no se mata a la célula. Aquí tenemos la infección crónica, la latente, la recurrente y la transformadora. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de latencia, hablamos de que el virus deja su genoma dentro de la célula, pero por mucho tiempo sin expresarse. Este es el ejemplo de los virus herpes y también del VIH. Estos son virus que mantienen su genoma dentro de las células y ahí está seguro, así que por más antivirales que utilicemos, las infecciones por estos dos virus, todos los herpes y el VIH, jamás se van a ir del cuerpo, o sea, son incurables, porque el ADN se queda ahí, en el citoplasma en caso de los herpes o dentro del núcleo en el caso del VIH. Entonces, cuando ocurre algún factor desencadenante, expresan la infección y vuelven otra vez a reproducirse como locos, que son los dos casos. Por ejemplo, cuando tú tienes una infección por herpes, la superaste, pasan muchos años que no te molestó el herpes, pero te da un momento de estrés o de inmunodeficiencia y reaparece la enfermedad por ese virus de herpes. Y finalmente, como les dije, la transformadora. La transformadora es cuando los virus logran dañar el ADN de la célula hospedera y la inmortalizan, es decir, evitan que ésta entre en la apoptosis natural que normalmente tenía, y la célula va a vivir por siempre para seguir replicando virus. Este es el objetivo, y esta es también una explicación de por qué hay virus que pueden generar cáncer. Por ejemplo, el HPV, que inmortaliza a las células del cuello del útero y genera cáncer de útero. Igual, el linfoma generado por VIH, el virus de sarcoma de Kaposi, todos esos que generan cáncer. Y entonces finalmente tenemos aquí un recopilatorio de la historia natural de la enfermedad viral.
El primer paso es la entrada del virus o infección en foco primario que habíamos dicho por el tropismo que tiene el virus sobre un determinado tejido. Después va a haber un periodo de incubación, es decir, un momento en el que el virus comienza a replicarse, no hay la enfermedad todavía y se disemina a una localización secundaria. Eso es el periodo de incubación. Luego viene una replicación en tejido diana, perdón por esto de acá, es diana, es decir, un tejido específico donde ya aparece la clínica característica de esta enfermedad viral. Después de esto va a venir, o bueno, conjunto con esto viene la respuesta inmune, y esto es muy importante porque la respuesta inmune puede determinar cuánto dura la enfermedad, si es que la enfermedad desaparece o si la enfermedad persiste por un largo tiempo. Después de esto, los virus, cuando ya se reproducen lo suficiente y hacen la liberación viral de las células, pueden contagiarse. Esto es importante. Y dependiendo si es que son desnudos o cubiertos, son los mecanismos en los que pueden contagiar a las demás personas y también eso depende bastante también del sistema inmune. Y finalmente la resolución, que sería el fin de la enfermedad, por ejemplo, el mismo ejemplo de la hepatitis A o de la influenza, en donde pasa el tiempo, no tuvimos que hacer nada y ya el mismo sistema inmune se encargó de desaparecer el problema. En cambio, las infecciones persistentes, que es cuando o por falla el sistema inmune o porque el virus sencillamente no hay cómo destruirlo, como habíamos dicho del SIDA o de los virus herpes, la infección se vuelve persistente y puede continuar para siempre. La diferencia entre los dos que acabo de mencionar es que el herpes virus puede estar contenido sin dar clínica, en cambio el VIH es muy importante tenerle tratamiento. Las personas que no se tratan tienen un pronóstico de vida muy corto. En cambio, los que sí se tratan, su sistema inmune vuelve, digamos, entre comillas, a la normalidad y no aparecen las infecciones oportunistas y los problemas, las complicaciones del VIH que son lo que termina matando a la persona. Y entonces, eso es todo, muchachos. Espero que les haya ido muy bien, espero que hayamos aprendido algo sobre los virus. Y si tienen alguna duda, por favor, colóquenme en los comentarios. No olviden suscribirse y espero que tengan un muy buen día.